Bueno, este es un tema un poquito más lindo que el anterior. Digamos que este sí se puede trabajar, sí se puede palpar. Lo otro es muy a nivel tejido que nunca se ve y es más de laboratorio, ¿no? Y tal vez más de la parte de los químicos que de la parte agronómica. Pero bueno, la epidemiología sí, digamos, tiene su aplicación, una parte muy linda. Eh, Cierta parte de la epidemiología a mí me gusta, otra parte no me gusta, soy sincero. Bien, epidemiología. Digamos que cuando hablábamos de manifestación de la enfermedad siempre hacíamos referencia al patosistema, es decir, que hablábamos qué es lo que pasaba cuando un patógeno accionaba sobre un hospedante que era susceptible y que a su vez actuaba también en algunas condiciones ambientales que favorecían esta situación. Pero siempre hablamos de manera puntual, patógeno, una planta y la manifestación de esa enfermedad con el síntoma y con el signo. Pero bueno, a nosotros nos toca manejar sistemas de cultivos o agroecosistemas, como lo que estamos viendo, así por ejemplo, eh, un cultivo de maíz, un cultivo de soja, poroto, lo que nos toque, y se nos van a presentar enfermedades. Entonces, si se presentan enfermedades o patógenos que nos llevan a la manifestación de la enfermedad, bueno, ¿cómo analizamos, cómo manejamos todo esto? Porque en definitiva hay que manejarlo, ¿sí? Para que esto no se pierda y que podamos tener una rentabilidad como sistema de producción. Bueno, entonces es que ahí surge la epidemiología. Que la epidemiología, que según distintos autores de distintos años, como vemos en el 63, el 90, el 74, eh, lo define de la siguiente manera. Van der Black dice que es el estudio de las enfermedades en poblaciones de plantas. Estudios de enfermedades en poblaciones de plantas. Lo que estamos viendo acá es una población de plantas que hay enfermedades. Pero Campbell y Madden en el año 90 dicen que estudia las poblaciones de patógenos en poblaciones de plantas en un ambiente dado. Bueno, poblaciones de patógenos que hay en una población de plantas, digamos que es más correcto, y que se da en un ambiente dado. De alguna manera comienza a involucrar o ya involucra directamente lo que es el triángulo de la enfermedad. Y en el año 74, que esta es la definición que más aceptada y eh, la que más suena, Kranz dice que epidemiología es el estudio de las poblaciones de patógenos en poblaciones de plantas y de las enfermedades resultantes de esa interacción bajo la influencia del ambiente y del hombre. Y justamente porque hablamos de sistemas de producción de agroecosistemas es que interviene el hombre, si no estaríamos hablando solamente de ecosistemas. Por eso que para nosotros los agrónomos esta definición es la que más o la que mejor nos cae o nos sienta, ¿no? Entonces, básicamente es la pirámide y más, la pirámide de la enfermedad porque estamos incluyendo el hombre, ¿sí? Ambiente, hospedante, patógeno y el hombre, ¿sí? Entonces, triángulo de la enfermedad, lo que habíamos visto hasta hace poco, ¿sí? Un hospedante susceptible, un patógeno agresivo que actúa sobre ese hospedante susceptible, y el ambiente favorable que lleva a que este patógeno manifieste su máximo potencial para poder vulnerar la defensa de este hospedante que es susceptible y que manifieste la enfermedad. En epidemiología ya comienza a hablarse no de actores de los triángulos de la enfermedad, sino que empezamos a hablar de lo que se empieza a tomar a cada uno de estos actores como sistema. El sistema patógeno, el sistema hospedante, el sistema ambiente. Es decir, que cada uno de estos sistemas cuando interactúan, si hay interacción entre ellos, ¿sí? Donde se unen, y si se unen, se va a manifiestar la enfermedad, ¿sí? Por eso es necesario el conocimiento detallado de los agentes causales, del ciclo de las relaciones hospedante-patógeno, de la estrategia de manejo disponible, de la viabilidad económica para emplearla, entre otros aspectos. Como hablamos de sistema, entonces, perdón, me estoy adelantando. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que se plantea la epidemiología como ciencia? Tiene dos objetivos básicamente.
el académico y el aplicado. El académico trata de recopilar toda la información necesaria a través de estudios y qué sé yo, para poder entender un comportamiento, el comportamiento de ese patosistema y sobre todo el comportamiento de la enfermedad, ¿sí? Cuándo se manifiesta, cómo se manifiesta, con qué intensidad se manifiesta, con qué frecuencia se manifiesta o no se manifiesta y por qué no se manifiesta. O sea que todo lo que se estudia en lo académico es uno de los objetivos. Y a partir de todo el objetivo académico es que surge el objetivo aplicado. Con todas esas preguntas que uno se hizo para saber qué es lo que pasa con la enfermedad, es que sale el objetivo aplicado, que básicamente tiende a buscar una forma de manejo de esta enfermedad, pero una forma de manejo que permita hacerlo de una forma óptima y racional en función a los alcances que tengamos para hacer ese tipo de manejo. ¿Cuáles son los principales usos y aplicaciones de la epidemiología? Son muchos los usos que se le dan. Algunos de ellos, por ejemplo, determinar si una enfermedad causa daño o no, y si causa daño y pérdida. ¿Y por qué decimos esto? Y acá yo le puse entre paréntesis UDE, que es el umbral de daño económico. Hoy por hoy, y dando un pasito más allá, cuando uno tiene que manejar una enfermedad, porque en definitiva la epidemiología lo que trata de hacer es buscar alternativas de manejo de las enfermedades. Entonces, como ustedes ya lo vieron seguramente en zoología, una plaga puede estar presente. Y en algunos casos, las enfermedades también están presentes. Y en función a la presencia o a la intensidad de esa enfermedad, a lo mejor no causa daño ni pérdida. Es decir, que podemos convivir con esa enfermedad siempre y cuando sepamos cómo manejarla. Por eso que le pongo un umbral de daño acá. Se puede tener en cuenta eso. O criterios para analizar al momento de realizar algún tipo de manejo, por ejemplo, químico. Otro de los usos o aplicaciones puede ser explicar el comportamiento de las epidemias en diferentes regiones. No es lo mismo una epidemia en Estados Unidos que acá en el Valle del Lerma, ¿sí? Las condiciones son totalmente distintas. Eh, entonces siempre ver qué es lo que pasa con ese comportamiento. A lo mejor en un lado prospera y la intensidad de la enfermedad es muy importante, con una presión de inóculo muy importante, y en en otra región, todo lo contrario. O a lo mejor se presenta de la misma forma. Entonces, también se trata de explicar el comportamiento, estudiar ese patosistema. Por eso es que acá incluye la fase del ciclo del cultivo, las condiciones climáticas, las prácticas culturales, el hombre, las condiciones ambientales, el hospedante, con todas sus características. Otra aplicación, mejorar el monitoreo. ¿Y por qué el monitoreo? Porque si no hacemos monitoreo, nunca vamos a ver si tenemos la presencia de una enfermedad, o en realidad la vamos a ver cuando esté todo totalmente la enfermedad avanzada sobre un cultivo. Entonces, si uno mejora el criterio para hacer un monitoreo, la frecuencia del monitoreo, en qué estrato de esa planta o del cultivo hay que hacer los monitoreos para buscar ciertos patógenos, entonces eso sí lleva a que uno pueda tener una previsión, es decir, a adelantarse a lo que pueda llegar a ocurrir. Y si uno hace eso, puede tomar decisiones, ser criterioso en la toma de decisiones en cuanto al manejo. Y también otro uso de aplicaciones es evaluar la eficiencia de la estrategia de manejo, porque cuando uno hace todo lo que nombramos anteriormente, puede decir que si ha sido eficiente o no, en función a los resultados, porque a lo mejor tomamos decisiones de algún tipo de manejo, pero las cosas se nos escaparon de la mano, es decir, que no fuimos nada eficientes. Entonces, también sirve para la epidemiología para evaluar eficiencia en cuanto a la estrategia que uno adopta para manejar las enfermedades. Y bueno, desarrollar la mejor estrategia de manejo de las enfermedades que sean económicas, ecológicas y socialmente adecuadas. ¿Por qué decimos que sean socialmente adecuadas, ecológicas y económicas? Cuando uno habla de estrategia de manejo, acá también incluye lo que son los manejos siempre apuntando a lo preventivo. Y para eso, por supuesto,
hay que tomar en cuenta todo lo que dijimos también. Si es económicamente viable hacerlo, tener en cuenta el impacto que puede llegar a tener sobre la ecología, llamémosle, en el lugar donde queremos hacer ese manejo, donde está desarrollando un cultivo, y si es socialmente adecuado o aceptada por la sociedad en función de lo que queramos hacer. Ahora, si dejamos que solamente vamos a hacer un manejo químico, entonces sí estamos llevando a una condena social porque estamos contaminando, seguramente así lo van a tildar. Ecológicamente no es correcto porque no estamos discriminando bueno de malo, y en esa aplicación cae todo, y a lo mejor económicamente no es rentable por lo que se está poniendo de más cuando se puede haber hecho otro tipo de toma de decisión y de manejo para minimizar los costos. Recuerden que esto es un sistema de producción que estamos manejando y lo que interesa es, como y suena feo, es optimizar la rentabilidad. A eso apunta. Bien, entonces dijimos que cuando hablamos del triángulo o pirámide de la enfermedad, lo tomamos como sistema, por lo tanto, cada sistema hay que estudiar cada una de las características de ese sistema. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con el hospedante susceptible? Bueno, analizar qué tipo de resistencia tiene, si es una resistencia vertical o si es una resistencia horizontal, qué va a pasar con esa resistencia, cuál es más fácil de romper o no, y cuál es la que te va a dar mejores resultados a la hora de elegir un cultivar. Otra característica es el grado de uniformidad genética que vamos a usar cuando llevemos adelante un cultivo. Y acá está lo que se viene planteando, y ustedes lo sabrán cuando se habla de que hay que tener refugio y no hacer una sola variedad o un solo cultivar, porque si no se rompe la resistencia o el evento que se ha incorporado, ¿sí? Entonces el grado de uniformidad genética también es importante, siempre mantener el refugio como para que esa resistencia, poca o mucha, no sea quebrada, ¿sí? Y también teniendo en cuenta el tipo de los cultivos, si es un anual o perenne, en función, los cultivos anuales son más propensos a enfermarse o ser atacados por patógenos, que con respecto a un hospedante perenne, ¿sí? La edad de la planta no es lo mismo tener un dumping off, ¿sí? Que uno puede de alguna manera, ¿cómo se dice? Si perdemos plántulas con un dumping off, podemos volver a resembrar, y no que si nos ataca un patógeno en un estado de fin de ciclo, que las pérdidas sí van a ser notorias y no hay posibilidad de contrarrestar esas pérdidas. Otra característica, por ejemplo, la arquitectura de la planta, relacionado con que si es una planta erecta, si es una planta que tiende a volcarse, o una variedad, me refiero, ¿no? Si es una variedad que tiene crecimiento indefinido, definido, bueno, características propias de los plantas que hacen que uno, cuando tenga que elegir, puede favorecer o no a la presencia de ciertos patógenos. En cuanto a la característica del patógeno, bueno, tenemos lo que es variabilidad genética, el tipo de reproducción, la virulencia. La variabilidad genética, eso está relacionado, porque no todos son iguales, si no estaríamos hablando siempre de lo mismo. La variabilidad genética que tiene con respecto a un hongo, una bacteria, un virus, son todos distintos. En cuanto al tipo de reproducción, bueno, también es importante porque en función a eso también vamos a tener variabilidad genética, por ejemplo, dentro de los hongos. Si es una reproducción sexual, ahí sí tenemos recombinación genética y hablamos de cierta variabilidad. En cuanto a la virulencia, bueno, es la capacidad que tienen ciertas cepas o razas que pueden ser más, causar mayor daño con respecto a una misma cepa a otra cepa del mismo patógeno, ¿sí? Por eso la de virulencia, ¿es más virulento o menos virulento? Es lo que está sucediendo, para que lo entiendan el concepto, con el COVID. El COVID es uno solo, pero tenemos las mutaciones o las razas, o cepa que le llaman ahora, que la cepa de Manaus es mucho más agresiva con respecto a la cepa, no sé, a la original. Bueno, a eso hace referencia la virulencia. El mismo patógeno, pero distinta raza, una más agresiva que la otra a la hora de causar un daño. La concentración de inóculo y cantidad de en un área,
Bueno, no es lo mismo tener esclerocio como fuente de inóculo que tener, no sé, una planta guache que puede servir como inóculo, entonces eh, tener presente esa característica porque un esclerocio o poco esclerocio puede resultar ser catastrófico a la hora de dar inicio a una enfermedad, a la manifestación de una enfermedad, con respecto a una planta guacha que a lo mejor se le echa un herbicida, echa un planto o la arranca y se termina una fuente de inóculo. ¿Sí? La capacidad de producción de inóculos, bueno, es más o menos lo mismo que dijimos anteriormente. No es lo mismo un patógeno que tiene una fuente de inóculo que esporula abundantemente con aquella que no o que se encuentra en un suelo. Son digamos, características a tener en cuenta del patógeno. Y la ecología y modo de diseminación del patógeno, bueno, está relacionado con el desarrollo de ese patógeno cuando está en relación a su hospedante. Forma parte, digamos, del ciclo de desarrollo del patógeno. Y en cuanto al ambiente, bueno, ya lo conocemos, lo que es humedad, temperatura, viento, eh, más allá de las condiciones ambientales propiamente dichas que involucran estos factores, el hombre también puede hacer uso de, de las prácticas culturales para regular ciertos factores ambientales, así como la humedad, la temperatura, para que no, ese hospedante que es susceptible no sea como tal ante la presencia del patógeno que es agresivo. Como por ejemplo, seleccionar y preparar el lugar de cultivo, elegir no una zona donde hay una depresión, que se pueda acumular agua, que puede llevar a cierta característica patógena del suelo que pueda manifestarse de una manera más notoria que si lo haces en una zona plana o con cierta pendiente donde pueda haber un escurrimiento del agua. ¿Sí? Seleccionar el material de plantación, ¿sí? Relacionado con el tipo de resistencia que tiene ese hospedante. ¿Qué voy a elegir? ¿Una variedad con resistencia vertical o alguna con resistencia horizontal? Bueno, eso va a estar en función a lo que quiera hacer, al poder adquisitivo que tenga ese productor y a lo que pretenda llegar. Y en cuanto a las prácticas culturales, también están relacionadas con manejar lo que es humedad, sobre todo lo que es lámina libre de agua sobre el tejido foliar, que eso se puede manejar en función al distanciamiento o densidad de plantación, y donde también la temperatura van a ser de alguna manera menos favorable, al igual que la humedad, para el patógeno. Todo esto hablando a campo. Si esto lo llevamos a un invernadero, por supuesto que todo esto se puede controlar de una manera mucho más sencilla. Y el hombre también, más allá de que pueda controlar muchas cuestiones o tomar decisiones en función a lo que es ambiente y hospedante, puede cometer errores con la introducción de nuevos patógenos, por ejemplo, cuando hace uso de semillas o de material de propagación que no son debidamente certificados o que se compran de lugares que no están habilitados por los organismos oficiales, entonces está introduciendo nuevos patógenos en áreas donde no estaban presentes. Y ahí sí se arma el problema. Pregunta, voy muy rápido. No tenemos nada por acá. Bien. Entonces, hasta acá dijimos que la epidemiología estudiaba justamente eso. Volvemos a la definición para eso. Poblaciones de patógenos y poblaciones de plantas, y de las enfermedades resultantes de esa interacción bajo la influencia del ambiente y el hombre. Es decir, que tenemos que estudiar cada uno de los componentes para poder entender qué es lo que pasa con la enfermedad que resulta de toda esta interacción. Y para poder entender qué es lo que pasa con esas enfermedades, bueno, hay que medirlas. ¿Cómo yo sé si una enfermedad es importante o no en el sentido de los daños que puede llegar a producir o que no lo produce, o ante la presencia de determinados patógenos que producen enfermedad? La única forma de saberlo es medir. Y para medir las enfermedades, bueno, veamos qué dice primero acá. La cuantificación de la enfermedad es obtener datos cuantitativos. ¿Sí? ¿Cuánto ¿sí? de esas enfermedades? Sobre la ocurrencia y el desarrollo de una enfermedad en una población de planta o en alguno de los productos de las plantas. Sirve para estudiar la curva de progreso de la enfermedad, cuantificar los daños causados por los fitopatógenos.
Estimar las condiciones ambientales que favorecen la enfermedad de campo, validar el modelo de prevención de las enfermedades y evaluar la eficiencia de determinados fungicidas o variedades resistentes. Bien, vamos desarrollando cada uno de estos. Cuando uno analiza justamente un patosistema y quiere saber qué es lo que pasa con las enfermedades, si son importantes o no, acá dice que hay que estudiar la curva del progreso de la enfermedad. Bueno, si habrán escuchado esto, ¿no? Todo este tiempo, curva, cómo progresa la enfermedad, cómo, la famosa curva de la enfermedad, que no es otra cosa que representar bajo distintos ejes, ¿sí? En el eje de la X el tiempo y en el eje de la Y la cantidad de enfermedad. Entonces, a través del seguimiento de un cultivo en determinadas etapas, o a lo largo de todo el ciclo, o de lo que a mí me interesa analizar, en función a los muestreos o monitoreos que yo haga, voy a ir construyendo esa gráfica en función de cuánto de enfermedad hay. Monitoreo 1, tanto de enfermedad. Monitoreo 2, tanto de enfermedad. Entonces voy marcando los puntos en esa gráfica para después trazar la curva. ¿Sí? Esa es la famosa curva de progreso de la enfermedad. Pero acá dice cuantificar los daños por los fitopatógenos. Bueno, habrá que saber si esa curva me representa una pérdida o no por los daños que está causando. A lo mejor no, porque la enfermedad puede estar presente e inmediatamente desaparecer porque hubo un cambio en las condiciones ambientales, por ejemplo, que no favorecen al patógeno y la enfermedad dejó de ser importante como tal. Entonces ya no causa daño. Pero eso lo saco yo construyendo una curva. Pero también tengo que incluir qué es lo que pasa con los otros factores de la pirámide, condiciones ambientales. Porque eso es muy importante. Porque a la hora de elegir la implantación de un cultivo, el productor puede elegir la variedad. Es decir, que el factor o actor hospedante ya lo estoy manejando o modificando. Lo que no puedo modificar es qué tipo de patógeno va a estar presente. Y sí tengo que analizar qué es lo que pasa con las condiciones ambientales. Cuando uno construye esta curva de la enfermedad, también puede incorporar otras variables, como por ejemplo las condiciones ambientales, temperatura del aire, humedad atmosférica, humedad relativa atmosférica, contenido de agua en suelo, temperatura del suelo, velocidad y dirección del viento, hora de luz durante el día, todo eso, toda esa información que uno puede adicionar a esta curva del progreso de la enfermedad ayuda a entender cuál es el comportamiento de las enfermedades en un determinado cultivo. Por eso que acá dice que sirve para validar modelos de prevención de enfermedades. Después de varios años, 5 años, 7 años, 8 años que uno analiza el comportamiento de un patógeno sobre un hospedante, con las distintas curvas de progreso que hace campaña tras campaña, uno puede inferir o sacar resultados que diga que a determinada temperatura, a determinado no sé, mes del año, para determinada fecha, y bajo ciertas condiciones de dirección del viento o de cultivares y qué sé yo, tantas otras cosas que uno puede poner como ejemplo, puede encontrar modelos predictivos que te dicen, señores, para tal situación, usted está en presencia de tener probabilidad de la presencia de tal patógeno que puede llevar al desarrollo de una enfermedad. Entonces, todo esto sirve para validar esos modelos de prevención. ¿Qué hacen los genetistas? ¿O qué hacen aquellos laboratorios que desarrollan fungicidas? Bueno, los genetistas que están buscando sacar nuevas variedades con nuevos eventos que lo hagan resistentes a ciertos patógenos, ¿qué es lo que hacen? Van a cultivar, que lo quieren determinar, se lo inocula con un determinado patógeno y se le aplica, por ejemplo, un fungicida para ver si son eficientes o no cuando tenemos nuevas moléculas de fungicida. Y bajo esa forma, haciendo el monitoreo y midiendo la enfermedad, uno puede saber si esa variedad es resistente o no resistente, si dependiendo del tipo de resistencia que uno está buscando, o puede decir que un fungicida es más o menos o no eficiente con respecto a ciertos patógenos. Es decir, que también sirve para hacer esto.
Bueno, en algunos momentos hicimos estas evaluaciones nosotros, la verdad que es muy interesante y muy lindo de hacerlo porque la verdad que termina de comprender un poquito lo que es esta parte de la epidemiología. Entonces, seguimos cuantificando la enfermedad. ¿Cómo cuantificamos la enfermedad? La intensidad de la enfermedad, intensidad habla de cuánto de enfermedad es, mucho, poco, nada, muchísimo. Entonces, como hay que cuantificarla, a esa intensidad, en esa curva del progreso de la enfermedad, lo podemos hacer de dos formas. Una de ellas es por medio de la severidad. La severidad no es otra cosa que, o cómo se la define, mejor dicho. Si nosotros tomamos solamente esta hoja, decimos que es el 100% del tejido analizado. Solo esta hoja. Entonces, la severidad nos dice cuánto, qué es la proporción de tejido afectado o porcentaje de tejido afectado con respecto al tejido analizado. ¿Sí? Repito, la severidad dice que nos indica la proporción o porcentaje de tejido afectado con respecto a la proporción o porcentaje de tejido analizado. Si yo tomo una sola hoja, mi tejido analizado es esto, todo esto, mi 100%. Y si yo tengo que dar un porcentaje de cuánto está afectado, y tendrá un 50% fácil de tejido afectado. Es decir, que para este ejemplo, mi severidad será del 50%, por decir un número. Este es un folíolo de una planta de soja, afectado por pústula de la roya asiática, ¿sí? Que la observamos acá en el embés, y en el as, las manchas ya, más que algunas manchas cloróticas, pero más presencia de manchas necróticas en concordancia con las pústulas que están en el embés. Bueno, la severidad como tal, como es complicado poder darle un porcentaje de cuánto el tejido está afectado, ¿sí? No es que lo sacamos así a ojo o por capricho, decir un 50, un 70, un 35, un 29, un 17, un 14,5, como es complicado darle un valor y hay que tener un entrenamiento previo para hacerlo, mirar muchas hojas, ponerse de acuerdo, buscar un patrón, es, es por eso que se hace uso de esto, de los diagramas en este caso de severidad, que nos están diciendo, si el foliolo no tiene nada, es un foliolo sin síntomas. Ahora, si tiene esta cantidad de pústulas de manchita, la severidad es del menos del 1%. Si se presenta esta característica, podemos tener el 1,5, el 3, el 5, y si tenemos valores intermedios, van a ser el 3,7, el 4,5, el 4,2, y así sucesivamente podemos ir tomando decisiones en función a cuánto puede ser el tejido, el porcentaje de severidad que tenemos del tejido que estamos analizando. ¿Sí? Para eso sirven estos diagramas o escala de severidad, para dar una aproximación a la hora de hacer un análisis. Por supuesto, cuando uno hace este análisis de severidad, no analiza un foliolo. Recuerden que esto viene de un muestreo de una superficie importante. Por lo tanto, a la hora de analizar, estaremos analizando como mínimo 500 foliolos. Y digamos que esta es una parte fácil de hacer por cómo está manifiesto, ¿no? Las pústulas y las manchas. Cuando esto es incipiente o recién comienza a tener sospecha de roya, hay que buscar una pústula en 500 foliolos, ¿no? O sea, lleva un tiempo, como digo, un entrenamiento importante para hacer esto. Es tedioso, pero después se le agarra la mano y se lo hace de una manera un poco más llevadera. Bueno, y la otra forma de medir la incidencia, la intensidad de la enfermedad es a través de la incidencia, que la incidencia es mucho más sencillo de medir. ¿Por qué? Porque la incidencia está más relacionada a lo que son enfermedades sistémicas, por lo tanto, enfermedades vasculares, como aquellas enfermedades virósicas. El ejemplo típico que tenemos acá es un mosaico de tabaco, y la incidencia lo que nos dice es porcentaje de plantas o de órganos afectados con respecto al porcentaje de planta o de órganos analizados. Es decir,
que si yo observo este lote, este pedacito de lote, si son 100 plantas y las 100 están afectadas, tendré un 100% de incidencia, ¿sí? No hace falta medir si tiene una hojita o tiene dos hojitas o solamente tiene un pedacito de la hojita afectado, no, se considera planta completa cuando se analiza incidencia, o en algunos casos el órgano completo, ¿sí? Por ejemplo, un fruto. Tanto la incidencia como la severidad tienen sus ventajas y sus desventajas. Por lo general, cuando se hace un informe de cuantificación de la intensidad de la enfermedad, los dos valores están acompañados, ¿sí? Bueno, ese detalle lo vamos a ver después en la parte práctica, como para que vean cómo hay que interpretarlo y para qué sirven. Un cuadrito de diferencia entre incidencia y severidad. Bueno, también la incidencia, al decir si está presente o no está presente el patógeno, si está enfermo o no está enferma la planta, lleva a un menor error en la medición. Por lo tanto, es más eficiente porque al ser más fácil y rápido de hacer esa medición. Uno solo con el solo hecho de caminar el lote y dice, enfermo, no enfermo, enfermo, no enfermo, entonces rápidamente puede cuantificar. Y por supuesto es más económico porque no necesita entrenamiento previo de ningún tipo de manejo de material óptico o microscópico, ¿no? De microscopía. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, que al hacer ese, que es poco adecuado para cierto tipo de análisis, eh, porque no está diciendo si esa planta, más allá de que es una enfermedad sistémica, está muy afectada o poco afectada. Simplemente dice está afectada y nada más. Entonces no es, como acá dice, poco adecuado para ciertos análisis. Poco adecuado para enfermedades no sistémicas, así que si queremos medir una enfermedad foliar o parenquimática, ¿sí? Que no sea sistémica, se complica porque ¿cómo hacemos esa diferencia? Si está presente o no está presente, si es enfermo o no enfermo. Entonces, no está indicado para enfermedades que no sean sistémicas. Y bueno, y por tener ese carácter binomial de que si está enfermo o sano, necesita se viola ciertos requisitos estadísticos que para poder incorporar o hacer un análisis estadístico necesita de ciertas conversiones para poder trabajar estos valores de incidencia. Con respecto a la severidad, ¿cuál es la ventaja? Sí se presta para el análisis estadístico, ¿sí? Es mucho más preciso. Es adecuado para enfermedades no sistémicas, es decir, que podemos usar para todo tipo para todas aquellas enfermedades que no sean sistémicas. Y la desventaja que tiene es menos exacto, preciso y reproducible. ¿Por qué? Porque si sentamos a dos personas que observen el mismo folio, como teníamos en el ejemplo, seguramente esas dos personas van a tener resultados distintos. Y si lo repetimos con otro folio, seguramente van a tener también resultados distintos. Por eso dice que es menos exacto, preciso y reproducible. No es que siempre vamos a llegar al mismo resultado con personas distintas. Cuando se trabaja en equipo, justamente se hace un entrenamiento previo para ponerse de acuerdo y a ver cómo va a ser el criterio a la hora de asignar los valores de severidad en función a esa escala que observamos anteriormente. Lo hace menos eficiente, menos económico, porque bueno, hay que capacitar para hacer el trabajo y también puede requerir ciertas transformaciones matemáticas antes de hacer un análisis estadístico. ¿Sí? Bueno, dejando lo que es la medición de la enfermedad, bueno, digamos, pasamos a lo que son los conceptos de enfermedades monocíclicas y policíclicas. Básicamente esto es lo que es una curva de progreso de la enfermedad, ¿sí? Tiempo y presencia de enfermedad o cantidad de enfermedad. Que yo le decía, en el eje de la X, donde se toma el tiempo, uno pone todas las veces que hizo un monitoreo y va marcando puntos, ¿sí? En este gráfico. Y luego une los puntos y nos da una curva que con la interpretación que uno le dé en función a todas las otras variables que se analizan, bueno, puede sacar cierta información muy valiosa, ¿no? Pero bueno, volviendo a las enfermedades monocíclicas y policíclicas.
Antes de hablar de enfermedades monocíclicas y policíclicas, tienen que saber qué es lo que es un ciclo de infección. Un ciclo de infección es otra cosa que la llegada desde el inóculo que se pone en contacto con el tejido vegetal y da lugar a todo lo que es el desarrollo de la enfermedad. Germinación, puede formar una presoria, se establece la infección, la colonización, manifestación de los síntomas, crecimiento de la lesión, pasa a la parte reproductiva de ese patógeno, formando conidióforo, liberación de conidios, esos conidios van a madurar, se van a liberar, se van a dispersar, nuevamente se van a depositar en tejido sano y así sucesivamente, ¿sí? Para reiniciar el ciclo. Cada uno de estos pasos es lo que se conoce como ciclo de infección, ¿sí? Que hay que tenerlo presente. Una enfermedad policíclica o de interés compuesto, también lo van a encontrar, son aquellas enfermedades que a lo largo de un ciclo del cultivo presenta repetitivos ciclos de infección, ¿sí? Por eso acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciclos de infección a lo largo del tiempo o a lo largo del ciclo del cultivo. Entonces, repito, una enfermedad policíclica es cuando a lo largo del ciclo de un cultivo se presentan numerosos ciclos de infección. Eso es lo que se conoce como enfermedad policíclica. Y lo que se forma es una cadena de infección. ¿Cómo se interpreta esto? Que con la llegada al inóculo se produce el primer ciclo de infección, que es afectando el tejido vegetal, que posteriormente, cuando se produce la maduración y liberación de esas esporas, en este caso conidios, van a dar lugar a un segundo ciclo sobre un tejido sano o tejido disponible para repetir cuantas veces sea necesario o cuantas veces tengan a disposición las condiciones ambientales o la cantidad de tejido sano como para poder seguir colonizando. Una vez que se termine el tejido sano, por supuesto, esto no va a continuar, esto va a pasar a otra etapa del ciclo, pero bueno, ya estamos hablando de otra cosa. Lo que tiene que quedar claro es que una enfermedad policíclica son numerosos ciclos de infección del patógeno en un ciclo del cultivo, ¿sí? Eso es lo que es una enfermedad policíclica. Es decir, que la fuente de inóculo va a ser la misma, la fuente de inóculo va a ser aquella que se produce en la primera infección y que va a servir para futuras infecciones. Y cada nueva infección va a ser fuente de inóculo para nuevas infecciones, ¿sí? Esa es una característica de lo que es enfermedad policíclica o de interés compuesto. Bueno, una enfermedad monocíclica solamente se presenta un único ciclo de infección a lo largo del ciclo del cultivo. Repito, una enfermedad monocíclica es aquella que presenta un único ciclo de infección a lo largo del ciclo del cultivo. Y la fuente de inóculo está relacionado a lo que llamémosles la fuente de inóculo que forma este ciclo de infección. No va a servir para futuras infecciones durante el mismo ciclo del cultivo, sino que esa fuente de inóculo pasará a ser fuente de inóculo en un ciclo posterior, ¿sí? Para otra estación, para otro cultivo, no para el mismo cultivo. ¿Cómo se analiza esto a través del tiempo? Por medio de modelos matemáticos del crecimiento, y los parámetros que se usan para la construcción de la curva de progreso de la enfermedad son los siguientes. Un X sub 0, que es el momento de inicio, cantidad de inóculo inicial, R, que es la tasa de aumento de la enfermedad, y X max y XF, o cantidad máxima y final de la enfermedad. Esos son los parámetros que se toman a la hora de analizar la curva de progreso de la enfermedad. Por supuesto, las curvas van a estar en función si se trata de una enfermedad policíclica o si se trata de una enfermedad monocíclica. El ejemplo típico de una enfermedad policíclica son las rollas, ¿sí? Una pústula libera cientos de esporas que van a seguir afectando tejido sano y el ciclo sigue siendo repetitivo. Esa espora va a colonizar, va a formar nuevas pústulas
esa pústula va a generar nuevas fuentes de inóculo a través de nuevas esporas, y la diseminación y colonización se repite una y otra vez a lo largo del ciclo de cultivo, ¿sí? Por eso es una enfermedad típica policíclica. ¿Qué es lo que tenemos acá? El modelo matemático. dx sobre dt, que es el diferencial del tiempo, o una velocidad, ¿sí? Que es la velocidad o aumento de la enfermedad en función de lo que es la cantidad de enfermedad presente por R, que es la tasa de infección o velocidad de multiplicación del inóculo. Como esto es una ecuación diferencial, para expresarla correctamente o hacerla, poder interpretar de mejor manera y manejar otros valores, lo que se hace es integrar, ¿sí? Integrando, llegamos a esta ecuación, donde X es la cantidad de enfermedad, que es igual a la cantidad de enfermedad en el tiempo cero, ¿sí? Cuando comienza la enfermedad, multiplicado por el logaritmo neperiano de la tasa de infección o velocidad de multiplicación de inóculo por el tiempo, ¿sí? Si uno grafica esta ecuación, lo que se obtiene es una curva exponencial en forma de J, ¿sí? Mientras que para las enfermedades monocíclicas, el ejemplo típico, una enfermedad vascular, Fusarium sporum, y donde la ecuación que tenemos, también una ecuación diferencial de dx sobre dt por q por r, nada más que acá cambian los parámetros. Q es la cantidad de inóculo previamente existente, ¿sí? Porque dijimos que al ser un único ciclo, la cantidad de inóculos ya existe. Y R es la tasa de infección, velocidad de multiplicación del inóculo, ¿sí? Y Q por R se denomina número de contacto efectivo. El contacto efectivo no es otra cosa que eh, eh, el inóculo que entra en contacto con el tejido hospedante y que produce realmente la infección, ¿sí? Por eso se llaman contacto efectivo, porque muchas veces se puede poner en contacto el inóculo con el tejido del hospedante susceptible, pero muchas veces no prospera por distintas situaciones y no produce la infección. Es por eso que se denomina esto Q por R, contacto efectivo. Si se integra, llegamos a esta ecuación, ¿sí? Lo mismo, X sub 0, que la cantidad de enfermedad en el tiempo cero, por contacto efectivo, por el tiempo que dura la exposición de esos contactos. Y la curva que resulta de esta ecuación es una línea recta, que si lo vemos acá, es la típica ecuación lineal, ¿sí? Ahora bien, entonces, la línea recta corresponde a enfermedad monocíclica, y la otra curva en forma de J es una enfermedad policíclica. A ver, bien. Ahora, esto de modo teórico, ¿sí? digamos, de manera ideal, ¿qué es lo que pasa? Tenemos cantidad de enfermedad o proporción de enfermedad en función del tiempo que pasa a lo largo de los días con el desarrollo de la enfermedad. Pero bueno, a ver, tanto para enfermedad monocíclica como para una enfermedad policíclica, las curvas estas, ¿hasta dónde crecen o hasta dónde continúan? Podemos decir que esto va al infinito y que esto va al infinito. Bueno, justamente como esto es algo ideal teórico, no puede ser representado de esta manera, porque nos estamos olvidando de algo importante, que las enfermedades no progresan hasta el infinito, sino que las enfermedades, o el accionar de un patógeno, entre otras cosas, va a estar regulado por la cantidad de tejido disponible. Y ese es el factor de corrección que se le integra a las ecuaciones anteriores. 1 menos X, 1 menos la cantidad de tejido disponible. Si yo a las enfermedades policíclicas le agrego ese factor de corrección que es la cantidad de tejido sano disponible, ¿sí? Hago todo lo otro que hicimos anteriormente, entonces vamos a tener, ya no vamos a tener la famosa curva como vimos acá en forma de J. Y si hacemos lo mismo con la enfermedad monocíclica, le agregamos el factor de corrección que es la cantidad de tejido disponible, tampoco vamos a tener una curva lineal que va hacia el infinito como lo estamos viendo, sino que todo lo contrario. La curva que era para la curva policíclica teórica que iba al infinito, ahora ya no es así.
sino que esa curva va a comenzar a formar una meseta, que lo que está indicando que la enfermedad ya no va a progresar hacia el infinito, sino que lo que nos está diciendo es que la cantidad de tejido disponible para colonizar ha disminuido, por lo tanto ya la cantidad de enfermedad que se manifiesta ya no es tal como la teníamos en la parte teórica, sino que ahora es menor y que esa curva tiende a aplanarse. Lo mismo pasa con la enfermedad monocíclica, lo que antes era teórico que iba al infinito, esa recta ahora es una curva que también tiende a aplanarse en algún momento cuando la cantidad de tejido disponible sano deja de ser importante y la cantidad de enfermedad comienza a disminuir. También va a formar una meseta y seguramente en algún momento esa curva va a decrecer. Lo mismo pasa acá, que eso sí se observa cuando uno hace un seguimiento de enfermedades a lo largo del ciclo de un cultivo. ¿Se entiende esto de las curvas y de la fórmula? No es necesario que sepan todo el desarrollo, esto integral del logaritmo y qué sé yo para llegar a la ecuación final. Importante que sepan que, primero, cuáles son las ecuaciones y las fórmulas que corresponden a enfermedad monocíclica y policíclica, cuáles son los factores que componen esa fórmula. Sepan cuáles son las gráficas típicas, teóricas, y después sepan por qué tienen otro comportamiento o otra gráfica distinta al teórico por esto, ¿sí? Porque se incorpora ese factor de corrección que es el tejido sano disponible, ¿sí? Y no todo esto. Que por ahí sí se pregunta, ¿no? En el examen final se preguntan estas cosas, eh, explique determinado, para un determinado patosistema como la curva de progreso para esa enfermedad, para ese patosistema. Y en función de lo que ustedes ya deberían conocer en esa instancia, ustedes fácilmente pueden graficar y explicar el comportamiento de un patosistema. Eso es lo importante de esto, y no conocer todo lo otro, el desarrollo matemático. Bien, en cuanto para seguir avanzando, bueno, recuerdan que dentro de los objetivos que se planteaba bajo utilidad de la epidemiología era la construcción de sistemas predictivos o pronósticos de las enfermedades. Que los sistemas predictivos de pronóstico justamente lo que hacen es interpretar los componentes de la pirámide de la enfermedad, qué es lo que pasa en ese patosistema en cuanto para determinadas variedades o cultivares, o un hospedante en particular, con respecto a determinados patógenos o un patógeno, y bajo ciertas características ambientales, cómo se manifiesta la enfermedad, cuándo se manifiesta. Entonces, nos permite construir sistemas predictivos que a lo largo de la recopilación de datos y de la estadística, uno puede decir que bajo ciertas condiciones, en determinadas épocas del año, para ciertos patosistemas, pueden ocurrir enfermedades, ¿sí? Para eso sirven los sistemas predictivos de pronóstico. Acá Krauss y Massieu, en el año 75, reconocieron dos tipos de sistemas de pronóstico. El fundamental o inductivo es que usa información experimental para describir la influencia del ambiente sobre uno o más aspectos de la relación hospedante-patógeno, es decir, determinar las relaciones causa-efecto. Lo que hicieron estos autores es estudiar justamente, ponen simplemente, dejan dos variables fijas, el hospedante, ellos dicen que hospedante, o sea que esa es una variable fija, y utilizan uno o dos patógenos para analizar. Es decir, que eso también podríamos tomarlo como variable fija, ¿sí? Pero dejan de manera aleatoria o lo que es la influencia del ambiente, que ellos lo estudian bajo sistemas de invernadero, es decir, que regulan para distintas temperaturas, distintas humedades, cantidad de luz durante el día o fotoperiodo, ven qué es lo que pasa en esa relación hospedante-patógeno y así sacar datos con respecto al avance de la enfermedad sobre ese patosistema. Es decir, en otras palabras, juegan con las influencias del ambiente para ver cómo se manifiesta una enfermedad en un patosistema determinado, para uno o dos patógenos. Se repiten estas experiencias y se sacan conclusiones.
¿sí? Se hace una estadística. Y lo que es el sistema de pronóstico empírico o deductivo surgen de los datos de análisis actuales e históricos de registro de enfermedades y condiciones ambientales en un sitio dado. Bueno, es exactamente lo mismo. Cuando uno lleva el registro de años tras años, de campaña tras campaña de un mismo cultivar o para un determinado patosistema, mejor dicho, uno con el análisis de los datos después de muchos años, 8, 10 años de análisis, puede construir y sacar conclusiones con respecto al comportamiento de ese patosistema. Por eso es que es empírico o deductivo. Viene de un proceso de experimentación y posteriormente de una conclusión, por eso es deductivo. Eso es con lo que respecta al sistema de pronóstico o sistema predictivo o de pronóstico de las enfermedades. Y finalmente, clasificación de los modelos predictivos. ¿Cómo se clasifican esos modelos predictivos? Bueno, hay tres formas de clasificarlo. Aquellos que se basan en el núcleo inicial, en el núcleo secundario, y de los dos anteriores, tanto inicial como secundario. Los modelos de predicción basados en núcleo inicial están relacionados para enfermedades, o mejor dicho, se lo aplica para enfermedades monocíclicas, porque toma justamente el inóculo inicial. Es importante la fuente de inóculo y cuál es el inóculo inicial, lo que hemos dicho para las enfermedades monocíclicas. Se puede usar para enfermedades policíclicas, pero que tengan pocas generaciones de patógenos por ciclo de cultivo. ¿Sí? Ejemplo típico, la sarna de manzano, ¿sí? Que el patógeno sobrevive de un año a otro, como ascoscarpo en hojas caídas. Y después en la primavera las ascosporas originan el inóculo inicial. Mientras que los modelos de predicción basados en el inóculo secundario, bueno, todo lo contrario, muy útil para lo que es enfermedades policíclicas, sobre todo las foliares, como por ejemplo la mancha marrón del maíz, el cópora retícula, el tizón tardío de la papa y del tomate, fitóptero infecto. Mientras que los modelos de predicción basados en el núcleo inicial y núcleo secundario, acá dice que son más difíciles de construir porque bueno, justamente hay que integrar esta nueva forma de enfermedades tanto monocíclicas como policíclicas, que no se da por lo general de manera abundante como patosistema, sino todo lo contrario. Hay que ver el comportamiento de ese patógeno. Por ejemplo, el tizón con halo del poroto, Pseudomonas abastador, pataba fascícola. Las semillas enfermas son las que son el inóculo inicial de una enfermedad monocíclica. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, aunque esas semillas no germinen, siguen siendo fuente de inóculo para las demás plantas. Es decir, que tiene un doble comportamiento la semilla. ¿Sí? Por eso que hay que estudiar, digamos, esa interacción o esa forma de cómo integrar tanto una enfermedad monocíclica como policíclica en una misma enfermedad. No es lo más común hacer lo que es este modelo de predicción. ¿Sí? Bueno, eso sería todo lo que es epidemiología, de una manera muy resumida. Ya tienen lo que es el complemento teórico también en la plataforma, así que como para que lo puedan profundizar. No sé si tienen preguntas. No hay Profe, preguntas en yo tengo una hay... duda, Dale, Melissa, tranquila. ay, una pregunta de las gráficas en las Sí, monocíclicas y en las policíclicas. Esa línea, ya sea en J o lineal, ¿eso corresponde a una sola planta o a un no, no, solo no, órgano? ¿O cómo es? no. A ver, lo que te representa la gráfica, acordate lo que es la definición de epidemiología. Estás estudiando población. Como estudias Ah, población, sí, sí, sí. eh, vos tenés que hacer muestreo para poder después, sobre ese muestreo bien hecho, inferir sobre lo que pasa en la población. Entonces, esta Mm, gráfica, a vos lo que te está mostrando es el comportamiento de la enfermedad en un cultivo, no en una planta, en un cultivo, esta o esta. Pero que lo que vos vas a graficar viene de lo que es el monitoreo o muestreo. ¿Sí? Por eso, si vos tenés que interpretar esta y gráfica que dice 0, 10, 20, 30, 40, 50 días, quiere decir que
bueno, que cuando vos iniciaste tu monitoreo, lo vas a hacer cada 10 días para ver cómo se comporta la enfermedad en determinado cultivo. Qué sé yo, no sé, se me ocurre que mancha púrpura de la soja en soja. Entonces cada 10 días vos vas a hacer ese monitoreo de ese cultivo, de ese lote que vos estás analizando, y vas a empezar a medir qué es lo que pasa con la mancha púrpura a través de la incidencia o severidad. Y vas a marcar un punto. Bueno, en este primer muestreo tengo un 0,01% de intensidad de enfermedad. Y así sucesivamente con los distintos monitoreos que hagas, vas a ir marcando puntos. Y después vas a construir o vas a interpolar una curva con los puntos que hiciste, que marcaste. Pero siempre referido a la población, no a una planta. Digamos. Y cuando es monocíclica es que el inóculo no va a atacar en ese momento a esa población. Cuando es monocíclica, O sea, no vuelve a... no. Sí. Se considera que produce un único ciclo de infección y, y nada más. ¿Sí? Por más que la planta siga, por más que Claro, otras plantas sigan. ese ciclo de infección está acompañando al cultivo. Vos vas a ver la sintomatología Exacto. durante todo el cultivo, solo que no se vuelve a reproducir el nuevo inóculo inicial. Es simplemente el primer inóculo inicial y va acompañando la enfermedad hasta que termine el ciclo de cultivo. Y lo podés asociar mucho a lo que son las enfermedades vasculares, ¿sí? En cambio, las policíclicas, como decíamos antes, las rollas, vos vas a tener mucha producción de inóculos que van a ir generando nuevos puntos de infección y nuevos desarrollos de ese ciclo, digamos, por cada ciclo del cultivo. No sé si se entiende ahí un poquito O mejor. sea que, o sea que en las monocíclicas, cuando se termina ese cultivo, también se acabó la enfermedad. El patógeno va a pasar a alguna forma de sobrevivencia, por ejemplo, pero no va a Ah, producir nuevos ciclos porque ya no va a estar más el cultivo. Perdón, perdón. Exacto. bien. No, está bien la Entendí. aclaración. Por eso que decimos que en la Sí. enfermedad monocíclica, lo que es importante es la fuente de inóculo. Porque más allá de que sea una enfermedad vascular, seguramente, si progresa, te va a terminar matando la planta. Pero por más que mate la planta, esa planta el patógeno que está en esa planta no va a generar eh, nuevos inóculos para llegar a las plantas vecinas. ¿Sí? O sea, no sé si se entiende. Lo que sí se tiene en cuenta es que el inóculo de la planta que murió va a servir como fuente de inóculo para futuras infecciones, para un próximo ciclo del cultivo. Ah, ya No, entendí, profe. Sí, sí, bien. Mientras en el entendido, caso de profe. la Muchas roya, una gracias. pústula que produce, como digo, 100, 200.000, no sé, 200 esporas, por decir un número, y cada una de esas esporas va a generar puede llegar a generar un nuevo ciclo de infección en distintas partes de la misma planta o en plantas vecinas. Imagínate por el contrario, una Vale. virosis que afecta de forma sistémica a una planta. Una vez que se termina el ciclo de infección, se termina y bueno, ya el virus verá su forma de sobrevivencia, pero ya una vez que la planta entera está afectada, no va a producir nuevo inóculo que va a volver a infectar esa planta, ¿sí? Por eso es que son monocíclicas, un solo ciclo de infección acompañando al ciclo del cultivo. Así es. Acá Bruno, Profe, ay, dale, y Melissa. las toxinas son solamente de las bacterias. ¿Las toxinas son solamente las bacterias? ¿Me preguntas? Sí, estoy leyendo de No, nuevo. no. Ah, Algunos hongos, no, de hongos, pues, sí. Perdón, sí, perdón. tenés varios. Las Sí, lo alternarias, acabo las de... fósforas, bueno, algunas, Pseudomonas. bueno, pseudomonas son bacterias, no se me ocurre más, pero sí, también forman parte de los hongos, sí. No de todos, pero algunos sí presentan toxinas. Listo, profe. Ahora, gracias. Ahí hay preguntas de Bruno para Bruno en el chat. No sé si los querés leer vos, son varias, o te las leo yo. Espera que salgo de acá. Espera que salgo.
Ahora sí. Dice, ¿quiénes son los encargados de hacer los pronósticos de enfermedad? Bueno, y desde lo estadístico, que se encargan de armar los programas, por supuesto van a estar acompañados de algunos, pueden ser biólogos, pueden ser agrónomos, es decir, todo aquello que lleven adelante todo un monitoreo o le interese la temática, pero que conozca la temática, lo puede hacer. Si esa es tu pregunta, ¿quiénes son los encargados? Ahora, si hay instituciones que lo hacen, sí, hay instituciones privadas y hay instituciones oficiales que en algún momento lo hace INTA también. Hay para varias enfermedades en Argentina, no están todas, por supuesto, porque es una locura hacer enfermedad por enfermedad o patosistema por patosistema, pero sí, sí hay. ¿Y si hay alguna enfermedad en Argentina producida por viroides? Perdón, Sí, Bruno, la roya de la soja es un caso bueno, ahí está el caso típico, la roya de la soja tiene sistema de pronóstico. Eh, para que ya hay una fecha establecida como probable de la aparición de la roya para todos los años, y sí, hasta ahora se viene respetando, ¿no? Más o menos aparece más o menos días, pero aparece para esa fecha. ¿Y por qué no hay de todas las enfermedades? Porque es muy caro hacer un sistema de pronóstico, se requieren de muchos datos, mucho relevamiento, mucho análisis de esos datos, no es algo sencillo y es algo que tiene que ser hecho a lo largo de muchas campañas, entonces es algo que estadísticamente es muy significativo y muy caro también, por eso es que como vos mencionaste no hay para todas las enfermedades. Exacto. No es que a ver, que yo voy a hacer acá en Buenavista, pasando a la universidad, voy a hacer el maíz para, no sé, el tizón del maíz. No, sino que lo tenés que repetir en un mismo ambiente varias veces al mismo ensayo, lo tenés que repetir para otros ambientes y bueno, entonces se multiplica la cantidad de veces que tenés que hacer el trabajo, disponer de mano de obra, el costo, el tiempo que requiere invertir en esta investigación, no es poca cosa, entonces por ahí, no por ahí, generalmente cuando se desarrollan estos sistemas de pronóstico es porque en algún momento fueron enfermedades muy importantes que representaban, llamarle una amenaza ante el desconocimiento y se hicieron todos los relevamientos y seguimientos y bueno, en función de eso se obtuvieron los datos y se pudieron hacer construir los sistemas de prevención o de pronóstico. Pero no se hacen por capricho, ¿no? O a lo mejor si uno tiene ganas de hacer algún sistema de pronóstico por una enfermedad que en particular, bueno, lo puede hacer siempre que tenga el apoyo de un equipo y el económico se puede seguramente. ¿Qué dice? Y volviendo al ejemplo